Bueno, hoy es el Día Nacional, no, fue ayer, del nutriólogo, es decir, del nutricionista, pero hoy como es lunes y aprovechamos porque el fin de semana no hubo programa, vamos a saludar a la doctora Dayana Castillo, quien es fundadora y directora científica de Nutrarte y además de todo es nutricionista y dietista de la Universidad Industrial de Santander y autora del libro No Coma Cuento. Doctora, bienvenida y feliz día para usted y todos sus colegas. Muchas gracias, Carolina, Camila, yo feliz siempre de estar aquí en este espacio. Bueno, doctora Dayana, ¿cómo podemos desintoxicar el hígado? Comencemos exactamente por la pregunta del millón. Bueno, mira, el tema de detox de hígado es muy popular. Realmente el hígado es el filtro más importante del cuerpo, pero más allá de desintoxicarlo, o sea, no hay una metodología. Hoy en día venden muchos detox a bases de jugo, a bases de jugos de frutas, de vegetales, pero realmente lo que nosotros podemos hacer para desintoxicar el hígado es evitar el proceso de intoxicación. Porque el hígado per se todos los días se está desintoxicando, está generando transformación de compuestos que le ponemos en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? No solamente lo que comemos, sino también el aire que respiramos, los productos que nos untamos en el cuerpo, en la cara, todo eso, si tiene toxinas que nuestro cuerpo no es capaz de transformar, se van a ir al hígado. Y eso termina concluyendo en una sobrecarga hepática o hepatotoxicidad, como algunas personas lo llaman, cuando consumimos muchos productos que son tóxicos o que tienen compuestos como aditivos, cuando vivimos en un lugar muy contaminado o las personas que trabajan en fábricas y también cuando estamos expuestos a contacto de nuestra piel de cosas que están intoxicándonos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Realmente disminuir todas estas exposiciones para que nuestro hígado funcione mejor. Esa es la real forma de desintoxicarlo. Dayana, ¿qué productos podemos decir que son los que más intoxican? Demos nombres, que más intoxican nuestro hígado para que podamos entonces aprender a eso mismo que usted dice. No es tanto desintoxicar, sino no intoxicar. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Sí, yo quiero hacer énfasis, hincapié en esto, porque la gente sigue haciendo detox, ¿no? Entonces, una de las cosas que más intoxica el hígado, voy a hablar desde el punto de vista de alimentación, que son cosas que podemos controlar. Entonces, los que vivimos en Bogotá, es muy difícil controlar la calidad de aire, ¿sí? A menos de que dentro de nuestra casa tengamos un purificador de aire, pero si vivimos cerca de una ciudad principal, nos vamos a estar intoxicando por residuos del aire. Entonces, eso también lo va a tener que transformar nuestro hígado. Entonces, de las cosas que nosotros podemos controlar, obviamente, cigarrillo, alcohol, que a nosotros los colombianos nos encanta los fines de semana taparnos de alcohol, sustancias psicoactivas, obviamente, pero desde la alimentación todos los días nos estamos intoxicando. Entonces, ¿qué productos son los que más generan intoxicación? Productos altos en azúcares simples. ¿Cuáles son esos productos? Productos de panificación, productos ultraprocesados, paquetes, galleticas, ponquecitos. Súper importante mirar la tabla nutricional para mirar la cantidad de azúcar que hay inmersa dentro del producto, pero no solamente es el azúcar, sino también los aditivos. Entonces, por eso, los productos ultraprocesados son una bomba de intoxicación. Las personas que trabajan en la industria de alimentos defienden mucho los aditivos porque dicen que son seguros y están aprobados por la EFSA y por la FDA, pero los estudios que existen de este tipo de sustancias son estudios individuales y son estudios de seguridad, no de salubridad. Entonces, cuando mezclamos azúcar, aditivos, esto se vuelve una bomba para el hígado. Si ustedes han escuchado hígado graso, es el resultado de esto, de consumir demasiada azúcar simple en nuestra dieta. Doctora, tenemos a Doris en la línea que le quiere hacer una pregunta. Doris. Muy buenas tardes. Hola, adelante, Doris. Buenas tardes. Te pregunto, es que yo trabajo en la noche, entonces dijeron que, por ejemplo, si yo estoy despierta a las 3 de la mañana, que el hígado empieza a hacer su función, yo qué debo de comer en esas horas para sentirme mejor, porque yo estoy un poco barrigoncita. Sí, la acumulación de grasa alrededor del abdomen, como lo describes tú, es una señalización de una alteración hormonal o de presencia de cortisol, que es la hormona del estrés. A las personas que trabajan mucho de noche les suele suceder esto. ¿Qué sería lo ideal para ti? Que consumieras
Idealmente, lo más temprano que puedas, un alimento o una alimentación que sea rica en proteína de buena calidad. Es decir, puede ser algún producto a base de pollo, pescado, carne, acompañado de vegetales de hojas verdes, muchísima hidratación, limitar un poco el consumo de carbohidratos simples, o sea, nada de cosas dulces. Si vas a comer, por ejemplo, arroz, plátano, yuca, ese tipo de tubérculos o cereales, consumirlos acompañados de los vegetales y en pocas cantidades. Entonces, y hidratarte todo el tiempo. Eso sería lo ideal que consumieras, porque si tú consumes en la noche va a haber una predisposición muchísimo mayor precisamente a que guardes grasa corporal y a que tu hígado no haga la biotransformación que tiene que hacer. Porque en efecto, los procesos de detox se dan en las horas de la madrugada. A partir de las 2, 3 de la mañana es cuando el hígado ya en el ayuno empieza a funcionar, está haciendo todos los procesos de excreción y eliminación. Y nosotros botamos, digamos que esas toxinas, por decirlo de alguna manera, a través de la orina y el sudor. Entonces, si puedes incluir actividad física en las horas que estás activa y dormir muy bien en el horario que puedes, también va a ser muy importante. Mire, Diana, nos escribe un oyente desde Worcester, Massachusetts, en Estados Unidos, y nos dice: mi nombre es Herman y tengo 35 años. Llevo más de 5 años luchando por bajar mi colesterol y soy delgado. Mido 1,70 y peso 73 kilos. Me gustaría preguntarle a la nutricionista si directamente el hígado puede estar relacionado con mi problema de colesterol alto, ya que mantengo una alimentación sana, o si el páncreas también tiene algún efecto. Los médicos me dicen que está alto, pero que no es necesario tomar medicamentos, pero llevo años sin poder bajarlos a niveles normales. Mis resultados de exámenes son 230 colesterol, LDL de 144. Gracias. Bueno, hay que ver varias cosas, hay que ver cómo está el estilo de vida, los hábitos, la masa muscular de la persona, pero en efecto, sí, el hígado tiene una importantísima función en la producción de colesterol. De hecho, es el encargado de transportar grasas a través del cuerpo. Entonces, muchas personas tienen alteraciones hormonales relacionadas, por ejemplo, para nosotras las mujeres, con el sistema reproductivo de la mujer, y pasa también con los hombres por una sobrecarga hepática. Entonces, ahí revisar la alimentación, los ejemplos que yo les estaba dando hace rato, si existe una sobrecarga de toxinas o elementos que son altamente o de difícil transformación para el hígado, que estén evitando una transformación adecuada de las hormonas y de la producción de colesterol. Digamos que el colesterol elevado es una sintomatología de inflamación crónica sistémica, es decir, cuando el cuerpo está teniendo, está inflamado por tener estímulos negativos, pero también de un funcionamiento del hígado más lento, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hígado sí tiene un factor muy importante ahí que hay que revisar, pero hay que empezar a revisar los hábitos y la alimentación. Entonces, eso es lo que te podría decir. Doctora Dayana, mire, cuando uno habla del detox, sobre todo la gente siempre piensa en verde, ¿no? Como en ese jugo verde, en el jugo de apio, y le echan apio, limón, manzana, y se termina volviendo, pues, es una recocha de azúcares, ¿no? Pues porque con tanta fruta que le agregan. Hablemos de esos jugos detox, doctora, por un lado, y por el otro también hablemos de los suplementos que son detox para el hígado, porque hoy hice el ejercicio de meterme en Google y poner detox detox del hígado, y me salieron una cantidad de pastillas que yo decía, Dios mío, ¿qué tal cómo es este mercado? Sí, o sea, esto es una cosa que, gracias por mencionarlo, porque me parece bestial lo que pasa con el tema de los jugos, sobre todo porque hay muchos detox que se venden en el mercado, sobre todo en enero, cuando la gente empieza año, a base de jugos de fruta, ¿sí? Y no hay nada que sobrecargue más la producción. A ver, el hígado guarda azúcar en forma de glucógeno.
y lo almacenamos ahí porque el cuerpo necesita ese almacén para cuando hay una urgencia, ¿sí? Cuando tú estás estresado y necesitas correr, el hígado rápidamente te va a entregar esa reserva. Eso es una reserva normal. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a hacer un estímulo de azúcar simple, que los jugos de fruta que no tienen fibra, que se les ha quitado toda la fibra, terminan siendo fructosa libre. Entonces, cuando tomas esos jugos, lo que haces es aumentar esa predisposición a hígado graso en vez de desintoxicar el hígado. Entonces mucha gente muy ingenua dice, ay, me voy a hacer un detox y entonces voy a aguantar hambre y a tomar solamente jugos. Eso es un gravísimo error. Eso no desintoxica el hígado, al contrario, genera un efecto metabólico supremamente negativo y puede ser la persona un rebote. Y en cuanto a las pastillas, el cardomariano es la única pastilla, o la silimarina es la única pastilla que tiene evidencia científica que sí genera como genera un efecto protector dentro del hígado en su proceso de transformación. Pero eso no invalida, es decir, si te tomas esta pastilla no significa que se te va a filtrar el hígado y ahora el hígado te va a funcionar mejor. No, tienes que tener buenos hábitos, alimentarte de forma correcta, eliminar las cosas que mencionamos hace un rato, eliminar toxinas, bajar el consumo de cigarrillos o de algunos tipos de adicciones para mejorar el funcionamiento de tu hígado. Entonces la gente, por ejemplo, que tiene acné, muchas veces está relacionado con el mal funcionamiento del hígado y no lo saben. Entonces, cuando mejora la calidad de la alimentación, el hígado puede filtrar mejor y el resto de los sistemas empiezan a funcionar mejor. El sistema inmune, el epitelio, es decir, la calidad de la piel, la persona empieza a sentir más energía. Entonces, claramente, pues, es un mercado donde como la gente no sabe cómo funciona el sistema del cuerpo, pues creen este tipo de productos que ves ahí en el mercado. Dayana nos decía al inicio de la entrevista que hay que tener mucho cuidado con los aditivos, pero expliquémosle a los oyentes exactamente a qué se refiere cuando decimos aditivos. Bueno, lo que pasa es que la industria de alimentos, es decir, lo que nosotros compramos empaquetado, tiene diferente composición. Entonces, para que los productos empaquetados que encontramos en el supermercado se conserven, le ponen aditivos que son conservantes o que son estabilizantes o que son aglomerantes. Esto tiene funciones tanto tecnológicas, es decir, por ejemplo, un producto de panadería, entonces le quitan un poco alguno de sus procesos o para que sea más rápido le ponen un poco más de aglutinante para que tenga esa formita esponjosa que tiene el pan de forma natural. Entonces, estos aditivos mimetizan o ayudan en el proceso tecnológico de los alimentos para que tengan mejores funciones en cuanto a rendimiento, desempeño, esponjabilidad. Por ejemplo, los quesos también tienen aditivos para poderse estirar. Entonces, todos estos aditivos son compuestos químicos que no vienen de forma natural dentro de la naturaleza, sino que se han aislado de forma química para dar una función tecnológica a los alimentos o para conservarlos, es decir, para que duren más tiempo en el estante y nosotros los consumidores los podamos comprar. Algunos de ellos, hay algunos que son muy eficientes, o sea, por ejemplo, algunas industrias de alimentos utilizan las goticas de limón para conservar los alimentos. Digamos que en esos casos, esos productos, pues ese aditivo es positivo, pero hay otros que tienen muchos de esos aditivos, entonces no solamente tienen, por ejemplo, el conservante y en cantidades mínimas, sino tienen X cantidad de conservantes y también aglutinantes y también estabilizantes y también, entonces tienes una mezcla de aditivos dentro de un producto alimenticio, por ejemplo, un producto de pan, los productos de panificación, yo creo que es de los que más aditivos tienen junto con los productos lácteos y los embutidos, porque entre más el alimento tenga posibilidad de dañarse, como por ejemplo los lácteos o las cárnicos, pues más aditivos van a requerir, porque necesitas que más tiempo dure en góndola, o sea, más tiempo dure como en el estante para que la persona lo pueda comprar. Entonces la vida útil de estos productos es muy corta, primero, y dos, pues, se le ponen aditivos para poder alargar la vida útil de los productos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros terminamos consumiendo productos que no solamente tienen un aditivo o un estabilizante, sino que además tienen colorantes. Y en Colombia pasa una particularidad muy puntual y es que nosotros somos, la regulación nuestra es follower
de la regulación de Estados Unidos. Y el FDA es el ente regulatorio más flexible del mundo. Nosotros tenemos productos y aditivos que están prohibidos en Canadá y en Europa. Entonces, nuestra alimentación es mucho más riesgosa y más intoxicante que en otros lugares del mundo. Entonces, a eso me refiero con los aditivos, en que entre más productos, o si uno vive a punta de ultraprocesados, la probabilidad de enfermarse, de tener una inflamación crónica, de sobrecargar el hígado, de tener un sistema inmune debilitado, va a ser muchísimo mayor. Entonces, entre más natural sea la alimentación, mejor va a funcionar nuestro organismo. Bueno, mire, doctora, antes de enviar a pausa, porque ahorita vamos a hacer una pausa comercial, le quiero hacer otra pregunta. ¿Las gotas naturales de boldo sirven para el hígado? Mira, no tiene suficiente evidencia científica para hacer esa recomendación. Entonces, cuando nosotros hablamos de hígado, no hay nada, o sea, cuando una cosa es desintoxicar el hígado y otra cosa es hacer protección hepática. Es decir, que no se dañen los hepatocitos, ¿sí? Cuando nosotros consumimos alcohol, estamos intoxicando el hígado. Entonces, en esos momentos, uno podría coayudarse con un suplemento de prevención y de protección hepática, como la silimarina que les mencionaba hace un rato. Pero productos como el boldo u otros tipos de fitoterapéuticos que prometen desintoxicar el hígado, es falso esa función. Primero porque es muy difícil de comprobar, porque para que un organismo o una célula o un compuesto dentro de un alimento logre identificar que genera un proceso desintoxicante, tendría que pasar por todo el proceso de biotransformación y biosíntesis que pasa al interior del hígado, y eso es muy difícil de medir. Entonces, no hay evidencia que compruebe eso. Doctora Dayana, vamos a ir a una pausa. Quiero recordarle a todos los oyentes que estamos hablando de cómo desintoxicar el hígado. Esperamos sus llamadas para que aproveche este gran tema. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Volvemos en Salud y Algo Más. Esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando con la doctora Dayana Castillo sobre la desintoxicación hepática, es decir, del hígado. Mire lo que nos pregunta un oyente. ¿Qué examen se debe hacer para determinar que el hígado está bien o está mal? Hay un examen que es el examen de transaminasas. Al evaluar las transaminasas podemos saber si existe un proceso de filtración y un proceso de funcionalidad. Hay varios exámenes en realidad, pero este es como uno de los claves para determinar si el funcionamiento del hígado está siendo correcto. Porque a muchas personas también les sucede, y esto quería mencionarlo, y es que el exceso, por ejemplo, de suplementación de productos fitoterapéuticos, que es lo que tú me preguntabas hace un rato, voy a comprar boldo porque me dijeron aquí en la tienda naturista que lo compre, y voy a no sé qué comprar este otro producto que es natural, y resulta que ya hay estudios donde se ha demostrado que el consumo, por ejemplo, de fitoterapéuticos en exceso y de suplementos en excesos también pueden sobrecargar el hígado. Entonces, hacerte un examen de transaminasas te puede ayudar a determinar el funcionamiento adecuado de tu hígado. Doctora, ahí está Tatiana, que tiene una pregunta para usted. Tatiana, adelante. Buenas tardes, excelente programa, muchísimas gracias porque cada día nos enseña muchísimo, y los que no tenemos la posibilidad de acudir pronto a un médico, de verdad que nos ayuda a despejar muchos interrogantes. Doctora, buenas tardes, y quisiera preguntarle lo siguiente. Yo he venido sufriendo de la vesícula desde muy pequeñita. Parece que según el dictamen de un médico es congénito, lo heredamos de nuestro padre. Y a raíz de la vesícula que no me drena, es demasiado angosta la cavidad por donde drena la vesícula, tengo que estar consumiendo drenadores hepáticos. Y mi pregunta es la siguiente, doctora, ¿con qué frecuencia puede uno utilizar el drenador hepático natural? Porque la verdad de pronto me angustia un poquito, porque pues lo tomo cada vez que me siento con el cólico de la vesícula. ¿Con cuánta frecuencia puede usar uno el drenador hepático natural? Bueno, mira, aquí hay varias cosas. Uno, primero yo tendría que revisar y saber qué porción digamos que del conducto de la bilis está obstruido. ¿Por qué? Porque la bilis no solamente es drenas
también al intestino. Entonces tú no solamente dependes de la bilis, sino también a través del intestino tú puedes hacer el proceso de transformación de grasas, que es cuando a una persona le quitan la bilis, se queda sin poder transformar por un tiempo mientras el cuerpo se acostumbra a drenar las grasas a transformar las grasas dentro de su alimentación, ¿sí? Entonces, si tú consumes grasas y no tienes ningún tipo de afectación, ni distensión y demás, muy seguramente tu cuerpo ya se adaptó a transformar las grasas con el suministro de bilis que llega a través del intestino. Entonces yo creería que un drenador hepático no es necesario. Sin embargo, ten en cuenta que esto es una recomendación muy generalizada sin conocer tu caso. Digamos que para hacerte una recomendación más puntual, creo que debería hacértela la persona que conozca tu historia clínica o debería, digamos que conocer el caso más a profundidad. Pero ten en cuenta eso, digamos que como para que te guíes, si tú ves que no hay una distensión ni hay un cólico en el proceso de transformación cuando comes un producto graso, de pronto el drenador hepático puede ser que no sea necesario. Mire, doctora, que Carolina decía algo muy importante y es que de 1 a 3 normalmente el hígado se desintoxica. Pero nos dice aquí un oyente, ¿qué pasa si yo me acuesto a la 1 a.m.? ¿También mi hígado se va a desintoxicar en un punto de la noche? Claro, es que el proceso de desintoxicación empieza por eso el hígado hace su mayor función en momentos donde estamos durmiendo. O sea, porque hay presencia de ayuno. Entonces, digamos que si nosotros nos acostamos a dormir, el momento de acostarse a dormir no es tan importante, va a ser muy importante en el ambiente hormonal, ¿sí? En el proceso de estrés, porque si tú te acuestas a dormir tarde, tu cuerpo va a estar alerta y va a estar en otros procesos que van en contravía de, por ejemplo, la secreción de melatonina, que es necesaria para el descanso de tu cerebro y para el proceso de relajación y el sueño. Pero ¿qué sucede? Lo importante es el momento de comida. Si tú estás consumiendo productos y consumiendo alcohol, hasta muchas, a las personas que les gusta, por ejemplo, entre semana, estar tomándose unos traguitos en la noche y demás, pues eso va a interrumpir con el proceso de detox, de desintoxicación que hace el hígado durante la noche. ¿Sí? Entonces, si tú cenas hasta las 11 de la noche, 1 de la mañana, estás estimulando un proceso digestivo y estás estimulando el proceso de desintoxicación de tu hígado. Y hay otro tema acá muy, muy, muy importante que olvidé mencionar en la otra pregunta, y es que la excreción, es decir, defecar de forma adecuada, es supremamente importante para tener niveles de colesterol adecuados y para desintoxicarse. ¿Sí? Porque dentro de ese proceso de excreción de las heces hay la eliminación también de sustancias y de toxinas. Entonces las personas que tienen estreñimiento tienden a recaptar algunas toxinas que se mantienen en el cuerpo. Entonces garantizar que haya una excreción adecuada y que no haya estreñimiento va a ser fundamental también para el proceso de desintoxicación. Bueno, pues doctora Diana, le queremos agradecer toda la información que usted nos ha regalado. Denos sus redes sociales para las personas que quieran tener terapia con ustedes, pues consulta con Nutrarte, y cómo sería también el contacto, doctora, para conocer su contenido. Gracias, pues mira, a mí me encuentran como DC, mis iniciales, D2C de casa, Nutrición, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y de Nutrarte es @nutrarte.ai. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes.